Al solucionar las anteriores ecuaciones, se obtienen los parámetros vistos en el lado primario: una resistencia de magnetización de 192 kΩ, una reactancia de magnetización de 49.58 kΩ, una resistencia equivalente de 6 ohmios y una reactancia equivalente de 13,75 ohmios. Al transferir estos parámetros al lado secundario, se obtiene la resistencia de magnetización de 480 ohmios, la reactancia de magnetización de 123.94 ohmios, la resistencia equivalente de 15 miliohmios y la reactancia equivalente de 34,37 miliohmios. A continuación se procede a realizar la simulación del ejercicio utilizando el software ATP Draw. Se procede a insertar el transformador y la rutina BCTran. Al hacer doble clic sobre este, se despliega el cuadro de diálogo. De acuerdo a la información suministrada por el ejercicio, es un transformador monofásico de 2 devanados. La prueba se realiza a una frecuencia de 50 Hz. Es un transformador de 4.8 kV en el lado de alto voltaje y de 240 voltios en el lado de bajo voltaje. Ambos devanados tienen una potencia de 48 kVA. Y se especifica su conexión, la cual sería en estrella monofásico. En cuanto a los datos de la prueba de circuito abierto, esta fue realizada en el lado de bajo voltaje y se especifica que la rama de magnetización estará conectada en el lado de bajo voltaje. La prueba se realizó a 240 voltios, es decir, el 100% del voltaje nominal. La corriente de la prueba fueron 2 amperios, lo que equivale a una corriente de un 1% en la corriente base del lado de bajo voltaje. Y las pérdidas de la prueba de circuito abierto fueron 120 vatios, es decir, 0.12 kilovatios. Para los datos de la prueba de cortocircuito es necesario ingresar la impedancia en un porcentaje de la impedancia base. Al calcular la impedancia con el voltaje de cortocircuito y la corriente de cortocircuito está a 15 ohmios. Al llevarlo a un valor por unidad, esta da 3.125%. La potencia del transformador es de 0.048 MVA o 48 kVA. Y las pérdidas de cortocircuito reportadas fueron de 600 vatios. Este es un transformador monofásico. Sin embargo, las pérdidas de cortocircuito deben ser ingresadas como si se tratase de un transformador trifásico, ya que el ATP, al hacer el cálculo interno de la resistencia equivalente, toma estas pérdidas que se ingresan y calcula una impedancia por fase. Hace esto dividiendo la potencia o las pérdidas ingresadas por 3 y luego de esta manera calcula la resistencia equivalente. Por lo tanto, si se ingresan los 600 vatios de pérdidas del transformador monofásico, los resultados no serán los correctos. Por lo tanto, es necesario ingresar estas pérdidas multiplicadas por 3, lo cual equivale a 1.8 kilovatios. Para este ejercicio se escogerá la opción Linear Internal, es decir, se obtendrá una característica lineal del núcleo, la cual podemos ver si damos clic en la opción View. Esta sería la característica interna del núcleo, la cual es completamente lineal. Ya con los datos ingresados de estructura, valores nominales,
pruebas de circuito abierto y cortocircuito, se procede a ejecutar el ATP. Esto con el fin de que quede almacenado el archivo punch que contiene la información de los parámetros del transformador que se ha modelado. Esto lo hacemos al dar clic en la opción Run ATP. Se nos pide que especifiquemos un nombre para el transformador. En este caso lo marcaremos como ejemplo 4.8. Damos en OK. Al ejecutar el ATP, este nos arroja la siguiente ventana de salida, en la cual podemos apreciar la resistencia de magnetización por un valor de 480 ohmios, la resistencia de pérdidas en el primario por un valor de 3 ohmios y la resistencia de pérdidas en el secundario por un valor de 75.000 ohmios, así como la reactancia de magnetización de 49.58 kiloohmios vista en el lado primario o la misma reactancia de magnetización de 123.94 ohmios vista en el lado secundario. Al cerrar la ventana de salida con los resultados de los parámetros, aparece que un nuevo modelo se ha generado satisfactoriamente. Si por algún motivo la ventana de salida se cierra antes de poder analizar los resultados obtenidos, estos se pueden encontrar directamente desde la carpeta donde se almacena el trabajo que se ha hecho en ATP. De acuerdo a la instalación que se haya realizado del ATP, esta se puede encontrar en diferentes direcciones. En nuestro caso se encuentra en la dirección Documentos, ATP Data, Work, y sería el archivo ejemplo 4.8.lis. Este se abre con un archivo de texto. En este archivo .lis aparece toda la información que se ha ingresado para modelar el transformador. En el archivo .lis, en la parte inferior se encuentran los resultados de la simulación, en el cual está la resistencia de magnetización en el lado secundario del circuito equivalente. También se encuentra la resistencia de pérdidas del devanado primario, la resistencia de pérdidas del devanado secundario, la resistencia de magnetización vista en el circuito equivalente en el lado primario o la resistencia de magnetización vista en el circuito equivalente en el lado secundario. Al llevar los resultados del archivo .lis a la ecuación para calcular la resistencia equivalente del transformador, se obtiene que la resistencia equivalente del transformador en el lado primario es de 6 ohmios y esta vista en el lado secundario es de 15 miliohmios, lo cual coincide con los parámetros que se calcularon anteriormente con el uso de las ecuaciones. Esto valida el funcionamiento de la rutina BS-TRAN. Ya que se ha comprobado el funcionamiento de la rutina BS-TRAN, al calcular los parámetros del transformador de acuerdo a sus características nominales y las pruebas de circuito abierto y cortocircuito, damos en la opción OK. De esta manera ha quedado modelado el transformador que podrá ser utilizado en diferentes estudios, como por ejemplo el estudio de energización de un transformador y las corrientes inrush. De esta manera damos por concluido el video de uso de la rutina BS-TRAN en el ATP. Hasta pronto.